Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos con esta amena conversación con el licenciado Rafael Leonardo Callejas. Regresa de Holanda y empieza... Al Consejo de Planificación y a los negocios de familia. Aún todavía no nacía eso por involucrarse en la política. No, en absoluto. Ni querían en mi casa. Mi mamá se oponía totalmente a que alguien fuera político, porque vivimos el exilio. O sea, mi madre y mi padre vivieron el exilio, mi familia murió en el exilio, mi abuelo murió en el exilio, todos mis tíos menos uno salieron al exilio. Las propiedades de mi abuelo en Danlí, Santa Elisa, las perdió por mi abuelo materno por el exilio. Un hombre que, imagínate cómo era mi abuelo, que regaba el café con bambú. O sea, y lo perforaba para que cayera por goteo el bambú. O sea, estoy hablando de los años 30, 40, ya él era así de visionario. Pero salió del país por política, porque él fue secretario de don Policarpo Bonilla, por el ala liberal, y se casó con una Sevilla de Danlí, mi abuela, que también era liberal, y entonces salió. Pero nosotros nacionalistas también salimos al exilio. Entonces en mi casa la política era anatema, no, eso es intocable. Entonces me dediqué básicamente a los negocios de familia. Teníamos una empresa que se llama aún Lotificadora Palmira, y ahí empezamos algunos proyectos con algunos inversionistas aquí, con los Agurcia, con la Rosario Mining Company, que ya no recuerda el pueblo hondureño que existía esa minera aquí en San Juancito, y el Hotel Honduras Maya, desarrollos urbanos, y siempre planificación hasta el año 73, cuando un compañero mío de universidad, Edgardo Escoto, es nombrado secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales en el gobierno militar. Y me llama a mi casa y me invita a que yo sea partícipe del gobierno. Nosotros teníamos tertulias políticas con gente muy interesante. Un grupo, Abel García, Nano Schoenfort, nos reuníamos una vez por la semana a escuchar a Manuel Acosta Bonilla, a César Batres, a Paul Vinelli. Nos invitábamos a cenar, compartíamos, hablábamos, ellos hablaban, nosotros escuchábamos, y pues eran cosas verdaderamente agradables, porque era una academia social. Y eso significó entonces que cuando llegó el gobierno de López, el 73, me invitó, lo analicé y tomé la decisión de incorporarme como subsecretario de Recursos Naturales. Mi profesión es economía agrícola, me atraía, y ahí empezó mi relación realmente con la administración pública. Pasan varios años para que luego usted ya busque la presidencia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, somos nacionalistas de tradición. Mi abuelo Rafael Callejas Lozano fue tesorero y autorizado por el general Carías para agenciarle fondos para el sitio de Tegucigalpa. Una carta muy interesante donde el general Carías le dice: abogado Callejas Lozano, lo autorizo para que usted busque medios económicos para el sostenimiento del sitio de Tegucigalpa. Venancio Callejas fue vicepresidente con Carías. La crisis vino porque Venancio Callejas no quería que Carías continuara en el poder, sino que se abriera la democracia. Vino el conflicto entre ellos y entonces vino el exilio. Llego a la Secretaría de Recursos Naturales y con muchas ilusiones, y me encuentro, además de ello, con un equipo de trabajo extraordinario. Enrique Aguilar Paz, Abraham Benetton, Gautama Fonseca, Manuel Acosta, César Batres, gente de mucho talento, de mucha visión y de mucha contradicción ideológica. Entonces, como eran consejos de ministros y yo participaba, en esos consejos de ministros se debatía, y el debate era en sí mismo un debate ideológico para dónde era el camino de Honduras. Y ahí me voy formando y me acerco al Partido Nacional con Ricardo Zúñiga, y también comparto con Miguel Andoni. Miguel Andoni, después del 69, hace su grupo cívico. Me asocian mucho en eso, pero la verdad es de que
yo hago un discurso, una oración realmente en el Teatro Clamer para el grupo que trabajaba con el doctor Andoni, pero siempre continué en el Partido Nacional y me nombró Zúñiga tesorero del Partido Nacional. Siendo usted bastante joven para ese entonces. Sí, yo tenía, estoy hablándote que en esos años, yo tenía 27 años cuando llegué a el 72, tenía el 73, tenía 24, yo nací el 43, o sea que tenía, para el 73 tenía 30 años. 30 años. 30 años. Siendo bastante joven. Y sí. Luego inicia ese proceso. ¿Durante cuánto tiempo está en Recursos Naturales? Estoy hasta el 80. Me quedo todos esos 8 años. Me retiro cuando sustituyen a Melgar para llevar al General Paz. Me retiro, pero me vuelven a llamar y me incorporo al ministerio con el General Paz. Y de ahí me acerco más al Partido Nacional. Zúñiga me nombra tesorero del partido y después pasan las elecciones y me ofrece una designatura. Yo ya en esa época ya estoy fuera del gobierno, soy gerente de Banco Mercantil, un banco constituido en la que era accionista. Y ya me dedico con Ricardo Zúñiga a la política. Recorremos el país y empezamos los movimientos internos del Partido Nacional, que nacen varios movimientos después de la campaña del abogado Zúñiga. Y yo me voy perfilando ya primero en Unidad y Cambio con Mario Rivera López, con Juan Pablo Urrutia, que se separa, y finalmente cuando se genera el movimiento transformador que moderniza el partido, que es el Monarca, Movimiento Nacionalista Rafael Calleja. Usted participa en 2 procesos electorales, ¿cierto? En 2, el 85 y el 89. ¿Qué tan difícil fue el primero, en donde salió electo el presidente José Azcona? Ese fue un proceso maravilloso, un proceso de ilusiones, ingenuidades. Éramos un grupo totalmente joven, renovador, y era alegría y voluntariado y alegría por todos lados. El Partido Nacional despertó de una transición generacional, una cara joven, un discurso distinto, un discurso social, humano. Recuérdate que el tema de esa época era los derechos humanos, ¿verdad? Claro. Nadie podría pensar de que un candidato del Partido Nacional hablara ese tema con esa profundidad. Sí, pero recuerda que yo vengo en mi formación de la segregación, o sea, yo viví en Estados Unidos las discrepancias sociales. Es parte de mi vivencia histórica, de la segregación, la época de Kennedy. Entonces, mi campaña, además de las propuestas de otra naturaleza, ilusiona al Partido Nacional de Honduras. Y la verdad que esas elecciones del 85 yo las gané. Yo las gané las elecciones. Pero hubo un acuerdo político entre todos los sectores de la sociedad y me vi comprometido a aceptar la alternativa B, que se llamó la ley de la sumatoria, y llega el presidente Azcona, yo acepto el resultado electoral. Hay gente que considera de que debo de ir a los tribunales de justicia, pero no, al final resuelvo que hay que dejar que la democracia continúe. Ese es un paso que realmente me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de esa decisión de dejar pasar el resultado por el interés de la democracia. O sea, era un demócrata, sigo siendo un demócrata. Esa es la filosofía de mi partido, del Partido Nacional, que yo impulso con el Monarca. Nosotros somos demócratas totalmente. Respetamos el resultado de la urna. Ese es el nuevo partido y eso yo me siento muy orgulloso porque cambia el concepto del Partido Nacional, ilusiona. Entonces acepto, pero yo quedo muy fortalecido en las campañas del 85. La ciudadanía sabe que gané las elecciones. O sea, ya está consciente, tengo la experiencia de una campaña, de la incorporación de nuevas formas de la administración política, encuestas, el manejo de medios de comunicación, elecciones, asambleas para escoger nuestros candidatos a alcaldes y diputados, y además con dinero, porque la deuda política, por la razón misma de la ley, no le corresponde al partido, sino que le corresponde al candidato. Entonces a nosotros, a mí, en las arcas, nos queda una enorme cantidad de dinero para lo que era esos tiempos, una enorme cantidad de dinero. Recuérdate que era 5 lempiras por voto y saco 600,000 votos.
O sea, que quedan en términos reales en mi campaña, en los cofres de la tesorería de mi campaña, 1.5 millones de dólares. Con eso, la campaña del 90 fue una campaña que inicia sin limitaciones económicas, Claro. con una estructura definida y con un partido ganador. Entonces, la campaña del 85 fue una campaña alegre, entusiasta. Era aquella, vibraba el Partido Nacional. Y ya la campaña del 89 era organizada, bien dirigida, determinada, y vino entonces el resultado electoral. Que era previsto, era un resultado previsto después de las elecciones del 85. La historia lo recuerda como el presidente más joven, ciertamente, que ha tenido Honduras. No, Flores es más joven que yo, y Bográn. Claro. Bográn creo que llegó a la presidencia a los 35 años, y Flores es 2 años menor, llegó 2 años menor que yo a la presidencia. Licenciado, ¿cuál es el momento cuando usted le están imponiendo la banda como presidente? ¿Qué se le viene a la mente en ese momento? Bueno, es un momento en que uno está disfrutando mucho. O sea, va a la presidencia con la ilusión de hacer las cosas bien y de plasmar transformación en la vida del país. País que todos conocemos sus limitaciones. Y yo voy a la presidencia cuando me impone la banda presidencial Rodolfo Díaz Nava, sabiendo lo que quiero hacer. O sea, si algo me dio la campaña del 89 fue que iba totalmente claro en lo que íbamos a hacer, o sea, institucionalmente y económicamente, totalmente. Nosotros teníamos listas todas las decisiones. Yo ya tenía mis cuadros, mi gabinete lo presenté inmediatamente después de las elecciones, ya los había escogido. Escogencias muy interesantes, porque para algunos ministerios reuní a 2 figuras prominentes de esa carrera y les pedí que me presentaran su plan de gobierno y que la decisión de cuál sería el ministro estaba en función de cuál era su propuesta para el área en que determinamos. Entonces, yo considero que tuve un gabinete de primer nivel. Y claro, rápidamente tenía a Ricardo Maduro como director del banco, de mi gabinete económico, y tenía el resto de los cuadros ya preparados para los otros sectores. Y como había claridad en el problema y lo que queríamos hacer, entonces rápidamente tomamos las decisiones. Así que en el estadio fue un momento de alegría, inmediatamente salimos de ahí rápidamente a actuar, a preparar los decretos, a tomar las decisiones, a resolver los problemas. El primer problema era el del combustible. Y a eso ya lo teníamos listo. Ya había ido a Venezuela, ya había ido a México, ya había conseguido con la Texaco que me brindara el financiamiento de nuevo, y a pocos días de estar en el gobierno resolvimos el problema de la escasez, no escasez, es que no había combustible, y empezaron a llegar el barco, ya se transformó y empezó la economía ya a determinar. Hubo decisiones muy complejas, decisiones políticas muy complejas, el tema de que los contrarrevolucionarios salieran del país, un 18 de abril de 1990, ha entrado el gobierno. Después vino el decreto 1890 para resolver los problemas del concepto económico. Es decir, con claridad habían diferencias. Una economía de precios controlados y pasar a una economía de mercado. Eso es un paso muy complejo, ¿verdad? Porque no es comprensible. El ciudadano y el consumidor quiere precios controlados. Esa es su mentalidad. Pero no funciona así la naturaleza de la economía. La economía es algo natural y se define por el balance de la oferta y la demanda, es un precio. Y nosotros somos de ese pensamiento, que no tiene nada que ver con los sociales, es axiomática la economía. Entonces había que preparar el 1890 para resolver los problemas que había, pero estaba muy claro lo que teníamos. Nos reunimos Mauro Membreño, Ricardo Maduro y yo. Agarramos un cuaderno amarillo con una pluma. Teníamos un plan de gobierno, pero éramos más pragmáticos. Sabíamos que el plan de gobierno en su complejidad no era necesariamente lo que teníamos capacidad de hacer. Entonces definimos 10 proyectos. En infraestructura, la carretera en el norte, porque ahí estaba el 50% del Producto Interno Bruto. Las camaroneras en el sur para levantar el sur de Honduras. El aporte a lo que tenía que ver
con la liberación del sistema económico. Y así paulatinamente fuimos armando los proyectos. Esto vamos a hacer en café. El precio se nos bajó a $50, ¿verdad? O sea, una cosa dramática. El gobierno tuvo que subsidiarlo. O sea, nosotros tuvimos que dar un bono al café y que después continuó, y enhorabuena. O sea, son las decisiones correctas que nos tiene como el tercer productor del mundo. Entonces, nosotros íbamos muy bien preparados para esta toma de decisiones y con ministros muy competentes, muy competentes. Al inicio del gobierno dialogué con los sectores que no compartían conmigo. Les dije, miren, yo soy un demócrata, ustedes tienen el derecho de hacer las protestas que quieran, de estar en la calle lo que quieran, de realizar sus manifestaciones como quieran, pero no pasen de ahí. No pasen de ahí. Ese es su derecho. Y mi derecho es evitar de que ustedes den los siguientes pasos, porque hubo problemas difíciles. La huelga que me planteó las compañías, el sindicato bananero, en marzo del 90 era dramático, porque hoy no nos acordamos del banano, pero en aquella época el banano era la economía de Honduras. Eso era Honduras, un país cuya economía se sustentaba en el banano. Y entonces las huelgas bananeras tienen un ciclo. Ese ciclo es lo que se llama la cigatoca, que cuando empieza a madurar se destruye la plantación bananera. Entonces uno no puede dejar que pase el tiempo. O sea, tiene que tomar decisiones. Y esa decisión, cuando el Citraterco me planteó el ultimátum, pues tuve que actuar y romper la huelga, y lo logramos sin que hubiera un golpeado, un herido. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en ese proceso me reuní a dialogar con el magisterio. Hoy que uno ve tan complicado el magisterio, nos reunimos en mi oficina y les dije, mire, para estos 4 años hay 600 millones de lempiras. Eso es lo que hay. Se lo voy a dar así. Hay 600 millones de lempiras. ¿Sabes cuántas huelgas tuve yo de maestros? Ni una sola. 0 huelgas del magisterio. Porque resolvimos los problemas primera semana del gobierno. Pero cuando se está listo, uno puede tomar las decisiones y actuar rápidamente. Entonces eso da como resultado que se hizo infraestructura y se generó empleo. Y nació el FIS, y nació el PRAF, y para el caso mañana que se inaugura este gran proyecto en Tela, rápidamente compramos las tierras, dimos 1 millón de lempiras para que los garífunas, para cumplir el compromiso de los garífunas, y eso ha derivado en proyectos de esta naturaleza. Rápidamente se resolvió el tema. Tomamos las decisiones en política exterior de abrirnos al mundo, relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, se fueron los contras de Honduras, que hace que el Tratado de Esquipula se cumpla, porque nosotros fuimos los que realmente, como nación, dimos el paso a ejecutar las decisiones del Tratado de Esquipula, porque los contras se fueron de Honduras. Y a veces uno no recuerda. Habían aquí, increíble, Carlos, 600,000 nicaragüenses y salvadoreños en campos de refugiados, aquí en Honduras, en Jacaliapa, en San Miguelito, en la zona de Ocotepeque. Generacionalmente perdemos esa memoria de cómo era Centroamérica, si era un área de conflicto. Y eso terminó. Lo terminamos en mi gobierno. Yo me sentí muy orgulloso porque el tema fundamental de mi campaña que planteé en Choluteca era el respeto a los derechos humanos. No habrán más desaparecidos en Honduras. Y no hubo. Traje todo el mundo que estaba afuera, de Cuba, de Polonia, de Rusia. Con Padilla Rush negociábamos. Tenía que ir a Nicaragua, Gilberto Goldstein y Mario Rivera. Hay una anécdota interesante de cómo llegamos a hablar con Fidel Castro. ¿Cómo hacer? Ocupábamos dialogar con Cuba por el problema de la región. Entonces, la línea aérea de hondureña TAN no podía volar sobre la isla de Cuba, pero American Airlines sí podía volar sobre Cuba. Y esos 10 minutos hacían que no fuera competitiva la línea aérea. Entonces, fue Rodolfo Irías Navas, presidente del Congreso, Gilberto Goldstein y Mario Rivera, a Cuba, con la excusa de que se iba a hablar sobre el tema de la aerolínea.
Pero no, iban a hablar con el gobierno cubano para que entendieran de que no queríamos, ni podíamos, ni aceptaríamos que hubiera injerencia de ellos en Honduras y que ya más bien estaba terminando el conflicto. Y esa fue la manera en que nosotros logramos asexar a Fidel Castro. Y después, con el cardenal de Nicaragua, nos reunimos aquí en Tegucigalpa, en el acuerdo de Toncontín, y se resolvió el tema de los contras. Y ya pasó esa etapa de derechos humanos. Es que fue una época al inicio muy complicada, además económicamente. Soltar los precios fue un impacto increíble para la economía, para el consumidor. O sea, una inflación de 40%. O sea, el impacto fue dramático, pero era la ruta correcta. Y el camino así debe de seguir para que la economía funcione como debe de funcionar. Licenciado, ¿cuál es el momento más triste que recuerda siendo usted presidente? El más triste cuando fui presidente. La verdad que no tuve muchas tristezas cuando fui presidente. Es decir, era un presidente optimista. O sea, no hubo momentos dramáticos. Tal vez el momento al final, cuando perdimos las elecciones como partido. Obviamente eso es lo más impactante, porque uno siempre quiere que su partido continúe en el poder. La democracia es alternancia, estamos de acuerdo con ello. Pero como un hombre que venía del Partido Nacional, mi intención era que continuara el Partido Nacional. Pero no se pudo, y ese sí es un momento bastante triste. Pero como en la parte de gobierno, la verdad no tuve momentos pesimistas. Estaba lleno de optimismo y de fe. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Todos los lunes a las 7 de la mañana, en la Casa de Gobierno, llegaba el obispo de Tegucigalpa. Hoy su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, figura magnífica de nuestro país. Y todos los lunes hacíamos un grupo de oración en Casa Presidencial. Llegaba el general Paz García. Entonces, ese era el tipo de... Si uno tenía la capacidad todos los lunes de hacer una oración y orar por el país, y con alguien como el hoy cardenal Óscar Andrés Rodríguez, esto te da el sentido de cómo era el gobierno, un gobierno alegre, optimista. O sea, yo no tengo momentos que recuerde momentos de tristeza en mi gobierno. Más allá de, si vamos al plano deportivo, también que la selección fracasaba y no podíamos llegar al Mundial. Claro, pero no era yo responsable, yo solo contribuía, el responsable eran otros. Y claro, yo les daba el recurso. Siempre apoyó el deporte usted. No, como gobierno les di mucho dinero. De una manera que hoy no lo hubiera hecho igual, porque yo le daba el dinero para la selección de Honduras. Hoy que soy presidente de la FENAFUT me doy cuenta de que debía haber hecho más canchas y apoyar más a las ligas menores. Pero como lo que uno ve como gobierno es que la selección le da tranquilidad y le da alegría a la gente, entonces apoya a la selección mayor. Pero la verdad es que si tuviera que revertir el proceso histórico, hubiera invertido muchísimo más en canchas para los niños, muchísimo más. Francamente, que yo les sugiero a los presidentes que hayan de aquí en adelante que inviertan mucho en el deporte, que inviertan, porque es algo tan sano, tan productivo, tan positivo. Así que esos son, bueno, retrospectivamente, uno de los momentos más difíciles que tuve yo fue cuando Monseñor Santos me notificó que iban a tratar de secuestrar a Norma. Momento muy dramático. Porque me comentaba él de que iba a ser lo que se llama un secuestro cerrado. O sea, que todos iban a morir. Entonces sí fue un momento más que tristeza, de mucha tensión. Si tú te recuerdas, después vino la crisis que se fue Monseñor con un militar a Costa Rica, y que allá los secuestraron a ellos dos y se vino para acá el secuestrador que después murió en Belice. O sea, eso fue un momento quizás recordando muy difícil porque es mi esposa. O sea, algo que uno ama tanto. Y entonces ese quizás fue el momento más complejo, pero de tristeza no. Que es ahí donde quería llegar. ¿Cómo enamora usted a doña Norma Regina? Fue algo
Me invitaron a una fiesta, yo estaba soltero. Me invitaron a una fiesta donde Roberto Bográn y María Antonieta, que siempre les voy a agradecer esa invitación, una despedida de soltero para una compañera de ellas. Y estaba yo platicando en un bar que tenían ahí con un espejo, cuando veo sentada en las gradas una joven bellísima, alegre, y me impactó. Entonces me fui a presentar y le invité a que empezáramos a salir. Y ahí fuimos, venían las reuniones políticas, ella vivía en la Colonia Modelo, y entonces hacíamos las sesiones con el abogado Zúñiga en una casa vecina, lo cual me quedaba a mí muy bien. Solo cruzaba, en aquella época así un potrero, ¿verdad? No habían casas, cruzaba y iba a estar a la casa con ella. Y así fue hasta que... ¿Recuerda cómo le propuso matrimonio? Sí, claro, claro. Tomé una decisión, recogí mi ropa en la casa, porque no estaba solo yo de pretendiente, ¿verdad? Tenía otro pretendiente. Entonces tomé mi ropa y le dije a Luis, el conductor, llévala a la casa de Norma. ¿Qué me dice? Llevar la ropa a la casa de Norma. Entonces cuando ella llegó, yo estaba ahí y ya tenía una ropa en la casa. ¿Y esto me dice qué es? Bueno, le dije que aquí voy a vivir toda mi vida. Así que desde ahora quiero que se pase. Y entonces ya pues le propuse matrimonio. ¿Cuántos años ya de vida matrimonial? En el 85 nos casamos por lo civil. Y después, por la bendición de Dios, tuvimos la oportunidad de casarnos por la iglesia. Así que tenemos 2 matrimonios, uno civil y uno eclesiástico. El 85, 1 de diciembre del 85. Ya son 28 años. ¿Y cómo es ella? ¿De carácter fuerte? ¿Un apoyo completo para usted? Completo. Ella es de mucha personalidad y de un carácter muy alegre, pero al mismo tiempo muy, muy claro. Es blanco y negro. Ahí no hay tonalidades, es blanco y negro. Así son. Don Armando Gaborit, maestro de generaciones, así era, un hombre estricto, blanco y negro. En esa época nos hacían exámenes verbales a nosotros, y cuando tocaba el Messier Gaborit para los estudiantes era de temblar, porque era blanco y negro, ahí no había, y así es ella, blanco y negro. O sea, extraordinaria, es una mujer extraordinaria que me ha dado y llenado mi vida, y estoy muy feliz. Bien, licenciado, vamos a nuestro corte comercial. Al retornar ya conversaremos plenamente de todos esos logros que ha obtenido en el fútbol, que también sin duda ha hecho historia. Ya volvemos, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.